Buen día. Hoy les vamos a hablar del Sistema Financiero Internacional. Yo soy Enrique Alejandro Moreno Villalobos y espero este video sea de su agrado. El Sistema Financiero Internacional está compuesto por múltiples instituciones encargadas de regular el sector del sistema financiero, a través de sus normas o recomendaciones, o en su caso, proporcionar financiamiento a países y empresas. Hablaremos un poco de la historia del dinero. El origen del dinero viene del trueque. Lo primero que surgió como manera de obtener alimentos y otras cosas fue el trueque, pero poco a poco fue cambiando, ya que se hacía difícil, sobre todo porque ambas partes debían estar interesadas en los productos intercambiados. Además, debían llegar a un acuerdo en cuanto a valor que tenían dichos objetos para que el cambio fuera equitativo. Evolución del dinero a sus primeras monedas. Generalmente se cambiaban alimentos como la sal, el maíz, el cacao, pescados, carnes por oro, plata y bronce. El problema era que estos metales eran muy pesados porque venían en forma de lingotes. Para pesar estos lingotes se usaba la media ciclo, que le daba cierto valor, por lo tanto en realidad el dinero se pasaba, no se cobraba. Fue así, como de acuerdo con lo que pensaba cada lingote, se le fue dando un valor y un nombre a cada pieza de estos materiales, como el denario romano, origen de la palabra dinero. Con esto se puede empezar a hablar de las primeras monedas. Las primeras monedas nacieron en Turquía. Fue la idea del rey Argos. Las materias utilizadas para elaborar eran oro y plata, ya que eran metales más valiosos en ese momento. Así se creó un medio más fácil y cómodo para intercambiar productos, quedando de lado granos, lingotes e incluso ganado. La moneda se fue expandiendo por varias regiones hasta incluso comenzar a tener símbolos o dibujos en sus caras. De hecho, uno de los primeros en tener su cara en su moneda fue Alejandro Magno. Como las monedas eran pesadas y había que transportarlas, se hacía un poco complicado su manejo. Además existía el riesgo de que fueran robadas. Así fue que nacieron los billetes, como una forma de recibo que se daba por intercambiar objetos. Aquí pasaremos a hablar ahora un poco de cuando la moneda se cambió a billetes. Los primeros billetes. En el siglo XI comenzaron a aparecer los primeros billetes de la mano del emperador mongol Kublai, que en este caso los billetes eran certificados sobre la existencia a un depósito de oro en un banco, lo que se asimila a lo que conocemos hoy en día como un cheque. El uso del billete continuó expandiéndose por toda Europa y los primeros billetes aparecieron en Suecia en el año 1661, impresos por el cambista Johann Pálsmuth, que le entregaba como recibo o resguardo a quien depositaba oro o plata en el Banco de Estocolmo. Como ya conocemos, en la actualidad, el dinero ha cambiado. Para el futuro, el, este, se cree, se cree que como actualmente tenemos nuevas monedas como los bitcoins o nuevas formas de pago en línea, no sabemos hacia dónde irán orientadas las nuevas tecnologías, pero es cierto que el dinero seguirá existiendo y seguirá progresando. Ahora sí, pasemos al sistema financiero internacional un poco más a fondo. El sistema financiero internacional es un conjunto de instituciones públicas y privadas que proporcionan los medios de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. Estas instituciones realizan una función de determinación entre las unidades de ahorro y las de gasto, movilizando los recursos de las primeras hacia las segundas, con el fin de lograr una más eficiente utilización de los recursos. El sistema financiero está organizado por otras varias instituciones. Primero hablaremos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional
tiene como objetivo principal evitar las crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundamentadas. Es también un fondo de los países miembros que necesitan financiamiento temporal pueden recurrir para recuperar los problemas de balanza de pagos. Otro objetivo es promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva. Desde su fundación, el Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad cambiaria y regímenes de cambio ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas. Facilita un sistema multilateral de pagos y de transferencias para las transacciones, tratando de eliminar las restricciones que dificultan la expansión de comercio mundial. Asimismo, asesora a los gobiernos y a los bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad pública. Hablemos ahora del Banco Mundial. El Banco Mundial es la institución financiera internacional de mayor importancia. Originalmente tenía entre sus funciones la de contribuir con asistencia crediticia a la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. No es un banco en el sentido corriente. Esta organización internacional es propiedad de 185 países miembros y está integrada por instituciones desarrolladas singulares. Las instituciones son las siguientes: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, la Asociación Internacional del Fomento, la AIF, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones. Cada institución tiene una función diferente, pero fundamental para alcanzar la misión de reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente. El BIRF centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia, mientras que la AIF ayuda a los países más pobres del mundo. Juntos ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones a los países de desarrollo para proyectos de educación, salud, infraestructura, comunicación y muchas otras esferas. La IFC promueve el desarrollo económico y mejora las vidas de las personas al incentivar el crecimiento del sector privado en los países en desarrollo. Hablando de otra institución financiera importante en el mundo, es la OSD. La OSD es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. La avalan 60 años de experiencia y conocimiento para preparar mejor el mundo de mañana. En colaboración con gobiernos responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabajan para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. La OSD es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y análisis, el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Asesoran en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo, al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional. Pasaremos a hablar del GATT. El GATT es el Acuerdo General sobre el Comercio y Aranceles. El GATT era parte del Plan de Regulación de la Economía Mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional. Fue creada por los acuerdos de Bretton Woods y está considerado como el precursor de la Organización Mundial del Comercio. Sus funciones
es promover la cooperación monetaria internacional a través de una institución permanente que proporciona un mecanismo de consulta y colaboración en materia de problemas monetarios. También es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y contribuir con ello a promover y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales, y a desarrollar los recursos productivos de todos los países asociados como objetivos primordiales de política económica. Otra de sus funciones es promover estabilidad en los cambios, asegurar que las relaciones cambiarias entre sus miembros sean ordenadas y evitar depresiones a fines de competencia. También es ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los países y a eliminar las restricciones cambiarias que puedan estorbar el crecimiento del comercio mundial. Después de hablar de estas cuatro instituciones financieras internacionales, pasaremos un poco a hablar de las crisis financieras. Ok, las crisis financieras. Tenemos las más recientes, la del 2009 y la del 2020. La recesión del 2009 surgió del Colegio del Mercado Inmobiliario de Estados Unidos debido a la crisis financiera del 2007 y 2018 y la crisis de las hipotecas de alto riesgo. La crisis del 2020 es originada por la pandemia del COVID-19. Hablaremos de la crisis del 2018. Como resultado de esta, varias empresas y bancos tuvieron que ser rescatados por los gobiernos centrales de todo el mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, fue el colapso económico y financiero más grave desde la Gran Depresión de la década de 1930. Sin embargo, esta contracción no se sintió igualmente en todo el mundo, si bien por un lado la mayoría de las economías desarrolladas estaban en recesión, los países emergentes sufrían un impacto proporcionalmente mucho menor. A modo de comparación, en el 2009 el PIB estadounidense cayó un 2.9%, mientras que el brasileño un 0.1% al año siguiente. Brasil registró un rotundo crecimiento del 7.5%. Hablando de la crisis del 2020, originada por la pandemia del COVID-19, el Banco Mundial esperó que se reduciera un 5% la economía, ya que el nuevo virus que se originó en China obligó a la mayoría de los países a implementar medidas firmes para restringir el movimiento de personas. Los pronósticos surgieron que la recesión mundial del coronavirus fuera profunda desde la Segunda Guerra Mundial, como la mayor parte de las economías experimentados disminuciones en el PIB per cápita desde 1870, dijeron los economistas Ava Coase y Nathan Shore en un blog del Banco Mundial. Ok, pasaremos a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir de esto? Si vemos desde la historia del dinero, poco a poco se fueron regulando las cosas y por esto es que se crearon las instituciones financieras internacionales para poder tener mejor control del manejo del dinero. A la hora de que se sea trueque y todo eso, el comercio también, por eso se crean instituciones que apoyan al comercio internacional, para tener un control y todo sea parejo y no se vean afectados por países primermundistas, países tercermundistas que se quieran aprovechar de ellos. Esto también nos ayuda a las crisis financieras para que estén reguladas y tengan una manera de accionar cuando estas sucedan. Muchas gracias. Si les gustó el video, suscríbanse.